Celebrando 2 millones, lo nunca contado de nuestra comunidad oscura que te dejará helado en una noche oscura y tormentosa, donde los gritos de lo desconocido parecían flotar en el aire, se reveló un secreto terrible. Una comunidad sellada por pactos sobrenaturales, donde las sombras caminan entre los vivos. Un susurro se volvía realidad al caer la madrugada, y solo unos pocos elegidos se atrevían a adentrarse en el misterio. En cada rincón, los ecos de risas ocultas y llantos lejanos se mezclaban, creando una sinfonía inquietante cargada de una extraña energía. ¿Cómo un grupo normal había llegado a convertirse en lo que son ahora? Un pequeño club donde los mitos y la realidad se mezclan, donde cada historia es más escalofriante que la anterior. Un anciano que había sido parte de la comunidad durante más de medio siglo ahora se encontraba en un rincón, sus manos temblando. Nunca deberías haber abierto esa puerta, decía con la voz quebrada, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Recordaba cómo una simple noche de curiosidad había desencadenado un horror inimaginable. Las luces titilaban, y su corazón latía con fuerza. ¿Qué había visto? ¿Qué secretos le había revelado la oscuridad? Mientras la tormenta rugía afuera, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, helando la sangre de todos. ¿Qué había provocado ese sonido? Las miradas se cruzaron llenas de preguntas, nerviosismo y miedo. Era como si la misma casa estuviera viva, devorando sus secretos y haciéndolos sufrir. Las paredes parecían temblar, como si escucharan susurros de antiguos pactos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la tensión crecía como una presión inaguantable, como un nudo en la garganta. ¿Serían capaces de soportar lo que estaba por revelarse? El viejo susurró algo sobre un ritual, una advertencia que se perdió entre los murmullos de incredulidad. Pero, ¿qué pasaría si realmente había algo más? Algo que los uniría o los destruiría a todos. La noche seguía oscureciéndose, y la sensación de que algo estaba por ocurrir se intensificaba hasta ser casi palpable. ¿Estaban preparados para conocer el verdadero secreto de su comunidad oscura? Una pregunta flotó en el aire: ¿quién se atrevería a cruzar la línea? La lluvia se intensificaba como un torrente incontrolable, golpeando los ventanales con una furia apenas contenida. Cada caída parecía una advertencia, un eco de los peligros que acechaban dentro de aquella casa. Los murmullos crecieron, y las miradas se aferraron al anciano, quien había cerrado los ojos como si tratara de recordar un tiempo antes de que la oscuridad los envolviera a todos. El pacto se renueva cada década, dijo finalmente, con una voz quebrada pero firme. Nada es lo que parece aquí. Y si no hacemos lo que debamos, habrá consecuencias. Sus palabras resonaron en la habitación, cortando el aire como un cuchillo. Nadie se atrevía a interrumpirlo. El anciano recordó la noche en que todo comenzó, cuando el grupo encontró el libro escondido detrás de un viejo retrato en la pared. Había sido un acto de curiosidad, una búsqueda de conocimiento, y ahora se convertía en una condena. Hay una habitación, continuó, su voz temblando. Una que nadie debe abrir. Allí reside lo peor de nosotros. Una sombra que devora. Si se escapa, no habrá vuelta atrás. Pese al miedo en sus ojos, algunos comenzaron a mirar hacia la parte trasera de la casa, donde se encontraba la puerta prohibida. Un crepitar de madera resonó en el aire, como un aviso sutil. La atmósfera se tornó densa, y un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Es hora de decidir, dijo Clara, una de las más jóvenes del grupo, con determinación. Vamos a quedarnos aquí parados, temblando como niños, o enfrentaremos lo que está detrás de esa puerta. El anciano abrió los ojos, aterrorizado. No, no, no. No lo hagan.
No entienden lo que están diciendo. No hay retorno de esa elección, pero sus advertencias resonaron como ecos lejanos entre la multitud. La adrenalina comenzó a arder en sus venas, la curiosidad y el miedo eran un cóctel explosivo. Clara se adelantó, decidida a provocar un cambio, a ser la heroína de su propia historia. Sus compañeros la seguían, una mezcla de valentía y temeridad en sus corazones. A medida que se acercaban a la puerta, una risa burlona resonó por toda la sala. Era una risa fría, como el viento oscuro que venía del exterior. «¿Creen que pueden desafiar lo que hay dentro?», susurró una voz, casi un susurro. Todos se detuvieron en seco, el sudor les perlaba la frente. «¿Quién está ahí?», gritó uno de ellos, sintiendo como el pánico iba creciendo. La risa se intensificó, resonando en sus cabezas como un tambor insaciable. Los murmullos se transformaron en alaridos de terror. El anciano dejó escapar un gemido y se cubrió la cara. «No. Deténganse». Pero ya era demasiado tarde. Clara alargó la mano, sintiendo la fría superficie de la doorknob, su respiración se cerraba en la garganta. Con un giro, abrió la puerta ante ellos, un viento helado los envolvió como un abrazo mortuorio, y lo que encontraron al otro lado no era más que una penumbra sin fin, un abismo de sombras danzantes que susurraban promesas olvidadas. La oscuridad se escabulló detrás de ellos, y la puerta se cerró con un estruendo a sus espaldas, los murmullos quedaron atrapados en su garganta. Se miraron unos a otros, dándose cuenta de que no estaban solos. Algo los observaba, y no era amigable. La verdadera pregunta ahora era, ¿habrían cruzado una línea de no retorno? La respiración se volvió pesada. La mano de Clara tembló al sentir el frío que parecía filtrarse a través de ella. «¿Qué hemos hecho?», pensó. De repente, una risa resonó en el aire nuevamente. Esta vez, no era burlona. Era una risa cruel, como si la misma casa se regocijara en su desgracia. La pregunta quedó en el aire, apenas un susurro: ¿quién se haría responsable de lo que habían liberado, y qué consecuencias enfrentarían por sus actos imprudentes? Afuera, la tormenta arremetía con más fuerza, mientras dentro de la casa, lo desconocido se preparaba para hacer su gran entrada. La penumbra se arrastraba sobre ellos como un manto pesado, y el aire se sentía cargado de una electricidad inquietante. Clara dio un paso adelante, obligándose a desafiar su propio miedo. Su corazón latía desbocado, pero la curiosidad la empujaba a avanzar. Los otros la seguían, aunque a regañadientes, como si una fuerza invisible los mantuviese unidos. «¿Están listos para ver qué hay aquí?», preguntó ella, su voz resonando entre las sombras. No recibió respuesta. Todos parecían atrapados por la misma sensación de desasosiego, como si la oscuridad los estrangulase lentamente. Fue entonces cuando algo se movió en la esquina de su visión, como un destello, un juego de luces que bailaba en la bruma. Clara contuvo el aliento. «¿Vieron eso?», murmuró, y sus compañeros se tensaron. «Vamos, no podemos quedarnos aquí mientras», empezó a decir uno de ellos, pero su voz se apagó cuando la penumbra se viró y se formó una figura esquelética que emergía de lo más profundo de la oscuridad. «¿Quiénes son ustedes?», resonó la voz, grave y como si viniese de un pozo sin fondo. Nadie se atrevió a responder, y el silencio se tornó insoportable. La figura, alta y desgarbada, parecía reírse de su temor. «¿Así que han decidido abrir la puerta? Muy valientes, o muy tontos». Clara sintió que su pecho se contraía. «¿Qué quieres?», logró articular, aunque el miedo le quemaba la garganta. La risa resonó nuevamente, jactándose de su desconfianza. «Lo que yo quiero, es que lo que liberaron se quede aquí. Este lugar siempre ha tenido un precio, y esa puerta es solo la entrada», susurró la figura, avanzando un paso más cerca. «Ahora, deben elegir. Pagar el precio o enfrentar el caos que han desatado». Los demás se miraron entre sí, su incredulidad y horror reflejados en cada mirada. Sin embargo, una voz detrás de ellos rompió la tensión. «No, no puede ser. No nosotros». Era el anciano, que había seguido a regañadientes, pero su pálido rostro clamaba desesperación. «¿Qué saben ustedes de las sombras?», siguió la figura sin inmutarse, sus ojos como carbones incandescentes.
Cada década se renueva el pacto, y parece que este grupo es el elegido para cargar con su peso. ¿Elegido? No pedimos esto. No sabíamos lo que hacíamos, gritó Clara, sintiendo el sudor helado de la incertidumbre recorrer su espalda. Las decisiones siempre tienen consecuencias, y sus acciones han hecho que se agoten todas las opciones, respondió el espectro, con una paciencia burlona. Una opción queda, hacer el sacrificio por salvarse ellos mismos o liberar lo que está atrapado aquí. ¿Qué será? El grupo se encontró acorralado por decisiones que parecían imposibles. La habitación comenzó a temblar levemente, y el sonido del viento que azotaba el exterior se mezcló con un murmullo creciente que parecía ir en aumento, como un coro de almas perdidas. Cierto sacrificio se exige, y habrá que ver quién está dispuesto a hacerlo, dijo ella en voz baja, temiéndolo aún más con cada palabra. La figura asintió, satisfecha, y la oscuridad comenzó a resultar más palpable, como si se extendiera hacia ellos, anhelando tragarlos. El anciano se cubrió la cara. Este ciclo nunca termina. Siempre hay un precio que pagar. Un escalofrío helado atravesó a Clara al darse cuenta de que la verdadera amenaza no era solo lo que había liberado, sino lo que estaban a punto de perder en este juego siniestro de sombras. ¿Quién de ellos estaba dispuesto a dar la vida por un futuro incierto? Las miradas se encontraron, los corazones latieron con fuerza y la tormenta exterior parecía un mero eco de la tormenta interna que cada uno enfrentaba. Clara respiró hondo, apretando los dientes. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la leve esperanza de que hubiera una salida a esta pesadilla, pero la única respuesta fue un murmullo de sombras que se abalanzaban sobre ellos, y la figura se desvaneció dejando solo una risa hueca en el aire impregnado de terror. El sacrificio se acercaba, y aunque nadie había hecho una elección, el tiempo comenzaba a agotarse. El silencio se hizo aún más pesado, como si la propia penumbra se quedara a escuchar su angustia. Clara trató de calmar su respiración, pero el aire la ahogaba y cada latido de su corazón resonaba como un metrónomo marcando el tiempo que les quedaba. Tomó una decisión. Era el momento de actuar, aunque no sabía si lo haría por valor o por desesperación. Debemos hablar, dijo Clara, y su voz tembló, pero se mantuvo firme. Necesitamos decidir qué vamos a hacer. No podemos dejar que esto nos consuma. Su mirada se centró en el anciano, buscando en él la sabiduría que había prometido antes. El viejo tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar, recordando antiguas historias con un peso demasiado grande para cargar en ese momento. No somos los primeros en estar aquí, murmuró de forma apenas audible. Muchas generaciones han pagado el precio. La oscuridad siempre ha reclamado algo a cambio. Pero nosotros no somos responsables, gritó uno de los jóvenes, su voz quebrándose de miedo. ¿Por qué deberíamos ser los próximos sacrificios? El anciano, con voz temblorosa, se volvió hacia ellos. Porque esta es la condición del pacto. No es solo nuestro miedo. Es el grito de aquellos que han venido antes, de los que han liberado las sombras. Mientras discutían, la oscuridad se expandía. Ya no era solo un rincón tenebroso, sino una entidad viva que se arrastraba entre ellos, deslizándose con un murmullo que hacían eco de sus peores temores. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Y si no hacemos nada? ¿Qué pasará entonces?, preguntó, aterrorizada, mientras se aferraba al brazo de su mejor amiga. La figura espectral reapareció, flotando en la penumbra y mirando a cada uno de ellos con satisfacción. No hay salvación sin sacrificio, y tu inacción es en sí misma un precio, tan alto como sus vidas. O eligen, o todo se desatará. Su risa resonó como ecos lejanos de un tormento olvidado. El grupo enmudeció. Clara podía ver cómo los rostros de sus amigos reflejaban confusión y miedo. Necesitamos tiempo, dijo, con la esperanza de que la oscuridad no los devorara de inmediato. Si al menos tuviésemos una voz que nos guiara. Alguna criatura, algún ser en esta estación que pueda ayudarnos a entender. Eso es una locura, interrumpió uno de sus amigos, pero el anciano sonrió levemente, desviando su mirada al suelo. Tal vez no. Los caminos de la sombra son retorcidos, pero siempre dan respuestas para aquellos que buscan. ¿Qué si conseguimos hacer contacto con lo que está atrapado? Podrían ofrecer una solución a cambio de la libertad,
sugirió Clara, sus ojos llenos de determinación a pesar del pánico que azotaba su interior. Eso, puede ser nuestro último recurso, murmuró el anciano con un tono sombrío. Pero deberá ser alguien valiente. Estoy demasiado viejo para enfrentar tales horrores. Los demás comenzaron a murmurar entre ellos, y Clara apretó los dientes, preguntándose si podría ser capaz de dar un paso más allá de lo que jamás había imaginado. Yo lo haré, decidió al fin, sintiendo que las palabras eran un grito de guerra contra la oscuridad, y en ese instante, el aire se volvió electrizante. La figura espectral sonrió siniestramente, aproximándose más, como si disfrutara de su decisión. ¿Dispuesta a hablar con lo que está encerrado aquí? Recuerda que no todos regresan. Clara asintió, el nudo en su garganta se hizo cada vez más denso. Necesito saber, ¿cuál es el precio? La risa del espectro resonó, mezclándose con el susurro del viento que se colaba desde la puerta apenas entreabierta. El tiempo se reduce, joven. ¿Cuál es tu sacrificio? La oscuridad se desbordaba y Clara comprendió que estaba a punto de enfrentarse a su mayor miedo. Y justo cuando iba a abrir la boca para responder, un grito desgarrador resonó en la penumbra. Era de su amiga, quien un terror indescriptible la atrapó. Clara, no. Todo se detuvo, el aire se detuvo. La figura desapareció nuevamente en las sombras, dejando solo el eco temeroso que les recordaba que el tiempo se había acabado. ¿Podría ser que la oscuridad reclamara a alguien antes de que las elecciones se hicieran? El siguiente movimiento les podía costar la vida, o podría liberar algo aún más aterrador. El aire era denso, casi tangible, y el grito de su amiga resonaba en los oídos de Clara como un eco ensordecedor. No. La voz de su amiga, llena de terror, era la única cosa clara en un espacio que se desmoronaba. Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la sombra se abalanzaba sobre ella, devorando la luz a su paso y sacudiendo el sótano con un murmullo profundo que parecía provenir de tierra antigua. «Déjala ir», gritó Clara, avanzando instintivamente hacia la oscuridad. Pero su amiga se había paralizado, fría como piedra, mirando al vacío con ojos desorbitados. «No puedes dejar que te atrape». El anciano también retrocedió, temeroso. «No te acerques, Clara. Eso es lo que quieren. Te atraen para que caigas en su juego. Pero ¿y si no hacemos nada? ¿Habrá más gritos en la oscuridad?, preguntó uno de los chicos, la voz apenas un susurro. No te escuchan, respondió el anciano, y cuando se volvió hacia las sombras, su rostro estaba marcado por un profundo desasosiego. Cualquier cosa que intenten, las sombras no tienen compasión. Su hambre es insaciable. El espectro apareció nuevamente, esta vez con una intensidad que radiaba una maldad palpable. La elección es sencilla, queridos jóvenes. Tendrán que elegir a alguien para saciar su hambre. O perderán a todos. La risa resonó como un trueno en el aire, y el grupo se encogió, aterrorizado. Clara sabía que cada segundo contaba. ¿Cómo puedo negociar con algo que no entiende la compasión?, pensó. Pero la mirada de su amiga, atrapada entre pánico y desesperación, le rompía el corazón. Tenía que actuar. Su respiración se volvió pesada, el sudor perlaba su frente. No voy a sacrificar a nadie, gritó, su voz resonando en la angustia del espacio. Si vamos a pagar el precio, que sea yo quien lo haga. La risa del espectro se detuvo de repente, y por un instante, todo quedó en silencio. La figura, ahora más espectral que nunca, se acercó a Clara. ¿Ofreces tu vida? ¿A cambio de, qué? ¿De la libertad de tus amigos? Clara sintió el peso de sus palabras. Podía ver la confusión en los ojos de los demás, el miedo que pulsaba como un tambor en sus corazones. Sí, dijo, y una oleada de determinación recorrió su cuerpo. Soy yo o todos. Así que lo quieres así, pequeña valiente. El espectro sonrió, y en su rostro grisáceo había algo de satisfacción. Entonces, el precio será alto. La vida que ofreces no será la única que sufrirá. Cuando el pacto se cumpla, se extenderá a quienes amas. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué quieres decir? La realidad de sus palabras golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago.
No, no. ¿Cambio de sombras, Clara? ¿La vida por la vida? ¿Te das cuenta de lo que eso significa?, preguntó el anciano, su rostro ahora empalidecido. No te dejes engañar. La oscuridad siempre exige más. Los murmullos de pánico llenaron el aire. Clara sintió el temblor de su cuerpo, un ataque de pánico ante la idea de que su valentía pudiera traer aún más horror. Sin embargo, el rostro de su amiga la mantuvo firme. Si hay algo que puedo hacer para salvarlas a todas, lo haré. Justo en ese instante, un olor a azufre empezó a llenar el sótano, y una sombra más oscura emergió de la pared, rasgando la realidad a su alrededor. ¿Estás seguro de tu decisión, Clara?, susurró la nueva figura, con una voz que parecía drenar la luz misma del lugar. Esto no ha terminado, pensó Clara, sintiendo que su determinación era la única chispa en la vasta oscuridad. Y mientras la sombra se acercaba, comprendió que su elección sería un catalizador para algo mucho más grande, algo que podría desatar no solo sus miedos, sino también los secretos que la oscuridad había mantenido durante siglos. ¿Qué más vendrá de esta oscuridad?, se preguntó mientras el destino de sus amigos pendía de un hilo, listos para entrar en un juego donde las piezas no solo eran el sacrificio, sino el alma misma. El murmullo del azufre se mezclaba con el pánico palpable en el aire. Clara intentaba pensar con claridad, aunque su mente giraba como un trompo. ¿En qué se había convertido todo esto? Un destino de horror que se desarrollaba a sus pies, amenazándola con terribles consecuencias. La sombra ahora se erguía frente a ella, su forma fluctuante cambiando como una marea oscura. Tienes que comprender el precio, Clara, susurró, su voz envolvente como una cinta que ataba las palabras con el eco de la muerte. La oscuridad no deja escapar a quienes desea. No puedes barganear con lo que no puedes entender. Los rostros de sus amigos, marcados por el terror y la confusión, reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Qué más podríamos perder?, se preguntó Clara, sintiendo como el frío de la incertidumbre le llenaba los huesos. Recuerda esto, agregó el anciano, su voz temblorosa, cada decisión que tomes aquí repercutirá en cadenas que no puedes romper. La sombra apela al lado más oscuro de tus deseos. Calla, gritó la sombra, su crecimiento pareciendo absorber la luz de la habitación. Clara trató de mantenerse erguida, cada instante llenándose con la agonía de una decisión inevitable. ¿Por qué no se llevan solamente a quien se ofrece? ¿Por qué todos deben sufrir? Tú soy el reflejo de tus miedos, la interrumpió la sombra, y el eco de las sombras que te rodean. Ustedes también tienen su propia oscuridad. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a sacrificar a otro por su propia salvación? Clara cerró los ojos, sintiendo como sus recuerdos la perseguían. Momentos de alegría, risas, promesas que ahora parecían lejanas y casi olvidadas. ¿Valía la pena arriesgar todo por una esperanza frágil? Los murmullos del grupo crecieron. La amiga de Clara, aún petrificada, empezó a sollozar. No podemos hacer esto, no podemos, siempre hay un precio, dijo el anciano, un precio que quizás no estén dispuestos a pagar. Pero una vez que lo ofrezcan, nada volverá a ser lo mismo. Yo, comenzó Clara, sintiendo que su voz se quebraba, yo soy la que se ofrece. No, gritaron sus amigos en coro, intentando detenerla, pero Clara ya se había convencido. Este era su destino. Un rayo de angustia atravesó su corazón, pero la determinación la impulsaba. Es mejor que cualquiera de ustedes pague por mí. El aire se volvió aún más denso, y la sombra se movió, acercándose más a Clara. Tu oferta es solo el comienzo. Estás dispuesta a sacrificarte, pero como ya te dije, la oscuridad quiere más y quizás lo que se lleve no sea solo tu vida. Clara, en ese instante, comprendió la magnitud de sus palabras. ¿Qué más podría querer?, se preguntó, un escalofrío recorriendo su espalda. Sin embargo, la fría mirada de la sombra la hacía buscar respuestas, y de repente, sintió que no estaba sola en su lucha. Mientras la tensión crecía, el ruido de un crujido resonó en la oscuridad detrás de la sombra. Esto no es solo un sacrificio, Clara. La sombra sonrió, revelando un horizonte de tinieblas en su sonrisa. Vas a abrir puertas que nadie debería haber tocado. ¿Qué quiere decir?, preguntó Clara, su voz temblorosa.
Pero las palabras de la sombra flotaban en el aire, llenas de promesas y amenazas. La curiosidad, ardiendo como un fuego incontrolable. Un mundo de sufrimiento espera al otro lado, dijo la sombra, creciendo en presencia. ¿Te atreverías a cruzar por el bienestar de tus amigos? La decisión ardía en su interior, pero un pálido rayo de esperanza se encendió, tal vez la oscuridad no lo fuese todo. Clara miró a sus amigos en la penumbra, y en sus ojos, vio que ellos también estaban listos para luchar. Pero, ¿estaban dispuestos a unirse a ella en la profundidad de lo desconocido? ¿Estamos juntos en esto?, preguntó, sintiendo el aliento entrecortado mientras aguardaban la respuesta. Justo entonces, la sombra se desvaneció momentáneamente, solo para disiparse en el aire como un susurro aterrador. Entonces prepárense, lo que viene a continuación es un pacto difícil de romper. El sótano parecía vibrar, y Clara sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. La luz parpadeó, y un chantaje aún más oscuro se anunciaba en las sombras. ¿Lograrán enfrentar lo que les espera en su búsqueda por la salvación, o caerán en el abismo donde las sombras reposan? El aire temblaba alrededor de Clara mientras la penumbra se asentaba en la habitación. Sentía el peso de la decisión que había tomado, y una vieja herida emocional surgió en su mente, dándole una extraña fortaleza. Estamos juntos en esto, repitió, como un mantra, tratando de impresionar la determinación en sus corazones tambaleantes. Una risa sombría resonó a su alrededor, como un eco en el abismo. ¿Juntos? ¿Con un solo sacrificio? La sombra parecía bailar, su presencia fluctuante ganando fuerza. La verdadera oscuridad requiere sacrificios que van más allá de lo físico. ¿Creen que una vida es suficiente para cambiar su destino? La pregunta retumbó en sus cabellos, el frío cortante del miedo atravesó a cada uno de ellos. Clara vio las dudas sembrarse en sus ojos, los rostros de sus amigos oscureciéndose mientras el miedo se hacía presente. No, esto es un error, susurró una voz desfallecida. No, no podemos dar marcha atrás, gritó Clara, sabiendo que el momento de actuar había llegado. Iremos donde el sacrificio nos lleve, no podemos dejar que sus miedos nos detengan. La sombra, astuta como un depredador, se acercó aún más. ¿Y qué tal si esa decisión toca las fibras más oscuras de cada uno de ustedes? Recuerden que la verdadera revelación del sacrificio es lo que están dispuestos a perder. Una vida no es nada, pero tomemos algo que realmente ames. Clara sintió que su corazón se hundía. De repente, la sala se oscureció aún más, y las figuras de sus amigos se distorsionaron. Ruidos sibilantes rodearon a Clara, quienes susurraban secretos que nadie quería oír. Bastaba escuchar a escondidas para darse cuenta de lo profundo de sus miedos y culpas. Tu madre, tu felicidad, lo que más duele, Clara, murmuró la sombra, disfrutando cada palabra. Las imágenes comenzaron a materializarse en el aire, visiones que paralizaban el corazón, su madre, rostro arrugado de tristeza, sus sueños de ser artista, ahogados en la rutina. Clara dio un paso atrás, sintiendo el temblor de su propia vulnerabilidad. No puedes jugar así, eso es exactamente lo que hago, respondió la sombra, ahora tomando la forma de la madre de Clara, lágrimas de desesperación cayendo por sus mejillas pixeladas. ¿Qué harías por tu madre, Clara? Allá afuera hay un camino doloroso, pero también, su amor puede ser un precio que pagar o el único camino a la salvación. Una ráfaga de aire se filtró por la habitación, y los ecos resonantes se detuvieron, dejando a Clara entre la niebla de sus emociones. A medida que avanzaba, sentía las miradas de sus amigos sobre ella, una combinación de esperanza y terror. Si la oscuridad te promete un precio elevado, dijo el anciano, saliendo del encuadre de la sombra, según la ley de la luz, lo que hay que pagar siempre es algo que más vale. ¿Pero estás poniendo a todos en jaque solo para salvar a uno? No tengo tiempo que perder, murmuró Clara, su voz ahora una mezcla de furia y aquella antigua tristeza. Debo elegir. La sombra se burló, viendo que la lucha interna crecía, pero ofreció un destello de lo que podría ser. ¿No tienes que hacer esto sola? ¿Quién más está dispuesto a dar un paso al frente? Eso, querido grupo. ¿Dónde están sus propios sacrificios? La ansiedad se intensificó. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero Clara sintió una chispa de resolución arder,
su corazón latiendo con fuerza mientras miraba a sus amigos. Esto no se trata solo de mí. Entera de mis miedos, si vamos a cruzar el umbral, que sea en unidad. Antes de que pudieran procesar sus palabras, la sombra estalló en una risa helada, absorbiendo lo que quedaba de la luz en la habitación. ¿De verdad creen que pueden escapar de un pacto que ya ha comenzado? Cada elección desencadena consecuencias. Lo que buscan está en la puerta del sacrificio. El sótano vibró nuevamente, y una grieta abrió ante ellos, revelando un abismo que parecía llamarlos con suaves murmullos. Clara se aferró a la mano de su amiga, apretando los dientes mientras el terror y la esperanza llenaban el aire. Juntos o no, esta es nuestra única oportunidad, afirmó con firmeza, sintiendo que el destino hacía eco en el fondo de su alma. ¿Listos para desafiar a la sombra? Mientras los amigos se preparaban para hacer frente a lo que les deparaba el destino, el abismo pareció bosquear aún más, invitando a un nuevo ciclo de decisiones aterradoras, en la penumbra del horror. ¿Quién realmente estaba dispuesto a romper las cadenas para alcanzar la ansiada luz? La sombra se desvaneció un momento, dejando un silencio escalofriante. Un sentimiento de incertidumbre emergió. ¿Sería su lucha por amar y salvar a los demás el camino hacia la verdadera oscuridad? La tensión creció en el aire, haciendo que su aliento se detuviera. ¿Se atreven a mirar en la caja de Pandora que comienza a abrirse ante ellos? El abismo abrió sus fauces como un monstruo sediento, devorando la luz restante en la habitación. Clara, aferrando la mano de su amiga, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los murmullos se intensificaron, como si voces ocultas ahora se unieran en un coro funerario. Cada susurro parecía arrastrar consigo un fragmento de esperanza, desvaneciéndose en la oscuridad. No podemos retroceder, Clara, dijo Tomás, su voz temblando, pero su mirada era firme. Si estamos aquí, debemos enfrentarlo juntos. La sombra se había disuelto momentáneamente en el abismo, pero su eco seguía vibrando en el suelo. ¿Unidos, eh? La risa helada regresó, y la habitación se llenó de una bruma densa. ¿Pero la amistad a veces viene con un precio? ¿Qué tal el precio de un secreto? Frente a ellos, la habitación oscureció como un telón que caía. Clara dio un paso adelante. ¿Qué sabes de nosotros? Nuestros secretos no son para ti, replicó con valentía, aunque sentía como su corazón palpitaba con fuerza. Ah, secretos. Esos dulces, pesados trozos de la verdad que escondemos en lo más profundo. Ustedes, valientes, no están listos para enfrentar la sombra que no solo quieren erradicar, sino también ocultar. La sombra chisporroteó, transformándose en un reflejo de cada uno de ellos, distorsionando sus rostros en gritos silenciosos. Las proyecciones empezaron a moverse, arrastrando recuerdos que preferirían olvidar, el dolor y la angustia que habían reprimido. Clara vio la versión de sí misma perdiendo a su madre, a sus amigos apartándose por sus decisiones, el momento en que había dejado su arte por miedo al fracaso. Sus amigos se atrevían a dar un paso atrás, asfixiados por visiones personales que emergían como serpientes venenosas. No somos lo que tú dices, gritó Lía, luchando contra la imagen de su juventud perdida. No podemos dejar que nuestros miedos nos definan. ¿Definidos? ¿Quiere decir, protegidos? La sombra se deslizó, burlona. Algunos de ustedes todavía creen que pueden jugar con el fuego sin quemarse. Recuérdenlo, los secretos se convierten en sombras que pueden arruinar todo lo que aman. Clara sintió la presión aumentar en su pecho. Recuerdos latentes surgieron a la superficie, cada uno más crudo que el anterior. No podemos dejar que esto nos frene. No puedo dejar que mueran mis sueños. No puedo perder a ninguno de ustedes por esto, somos más fuertes juntos. Entonces, ¿qué van a ofrecerme? La sombra se movió, como un viento gélido tocando cada uno de ellos. Déjenme un secreto y sus almas serán libres. Pero si optan por mantener sus cargas, pagarás el precio de la pérdida. Las miradas cayeron sobre Clara, como si estuvieran esperando que ella tomara la delantera. Pero en ese momento de tensión, recordó las palabras del anciano, que la luz nacía del sacrificio, pero debía tener cuidado de no dejarse engañar por lo que parecía ser. Dime, ¿lo has pensado bien?, la sombra susurró, acercándose a Clara.
¿Cuál es tu verdadero sacrificio? ¿Quién darías por salvar lo que amas? Un grito apagado retumbó en su mente. La imagen de su madre volviendo a la vida por un costo que nunca había medido. Clara se sintió desgarrarse entre la sombra y su deseo de vivir. El aire se volvió espeso, y la grieta se expandió aún más, pareciendo reclamar a quienes estaban más cerca de su borde. ¿Estaban listos para renunciar a sus secretos oscuros o a sus sueños más queridos? ¿Podrían hacer frente a estos fantasmas que los acosaban, o se quedarían atrapados en la red de la sombra? Debo elegir, murmuró Clara, sintiendo que su voz se acercaba al grito. ¿Quizás era ese el verdadero desafío? A punto de decidir, el abismo bajo sus pies emitió un profundo rugido. ¿Sería capaz de despojarse de sus secretos o se los robaría la oscuridad, teniendo que cargar con su peso para siempre? El eco de los susurros se intensificó, y con cada parpadeo, la sombra se hacía más fuerte entonces, lo que Clara nunca pudo imaginar la envolvió, un destello de luz que cortó la oscuridad, arrojando su resplandor en él. Abismo. ¿Qué es esto?, exclamó en un susurro incrédulo. La sombra retrocedió, y de la luz emergía un nuevo horizonte, lleno de posibilidades y nuevos horrores. ¿Era una salida o solo un nuevo nivel de pesadilla? Así, rodeados por la oscuridad y la luz, la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La luz brillaba intensamente, como un faro que desafiaba la negrura que los rodeaba. Clara, aún aturdida por la revelación, sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. La sombra amenazante retrocedía, pero su risa se mezclaba con el eco de los susurros, creando una sinfonía malévola. Así que ha llegado la luz, dijo la sombra, un tono de desdén en su voz. ¿Pero qué creen que han traído con ustedes? Tomás se acercó a Clara, apretando su mano con fuerza. Lo que sea que esté en esta luz, debemos mantenernos unidos. No dejemos que los divida. La luz brillaba por unos momentos, dándoles esperanza, pero Clara se dio cuenta de que el abismo seguía presente. ¿Qué es lo que nos ocultan, sombra?, preguntó, intentando proyectar firmeza en su voz. Oh, dulces niños. Ustedes no tienen idea de los tormentos que llevan dentro. Nuestras sombras son ataduras invisibles. La sombra se arqueó, como si pudiera sentir el terror de sus corazones. Los secretos son la llave hacia la eternidad, pero también la condena. ¿Qué estás diciendo?, interrumpió Lía. No nos destruirás con tus juegos mentales. Somos más que nuestros secretos. Tal vez, pero ¿estás dispuesta a demostrarlo? La sombra acarició el aire a su alrededor, creando formas retorcidas que les causaban sudores fríos. Hagan lo que mejor saben hacer, elijan. La tensión era palpable. La luz parecía parpadear, dudando de su poder. Clara podía sentir su corazón latiendo a 1000 por hora. Debemos encontrar el coraje dentro de nosotros, susurró, mirando a sus amigos. Si esto se trata de nuestros secretos, lo enfrentaremos. Pero no podemos ceder ante el miedo. Y si el miedo es la única salida, la sombra burbujeó, burlándose de ellos. ¿Y si al despojarse de esos secretos, se despojan de lo que realmente son? Una ola de tristeza invadió a Clara. Recordó sus luchas, las decisiones erróneas y la sensación de pérdida. No, no somos solo nuestros errores, replicó, tratando de ganar confianza. Somos también nuestros sueños y aspiraciones. ¿Acaso no están también en juego? ¿Y si les dijera que cada deseo no cumplido llevará a uno de ustedes a la ruina? La sombra susurró una advertencia que resonaba como un eco sombrío. Clara se sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Era más fácil renunciar a sus sueños para proteger a sus amigos? Sin dudar, comenzó a hablar. Cuando me siento vulnerable, no soy un fracaso. Soy un artista en proceso, estoy aprendiendo, y eso me hace más fuerte. Esa es solo una pequeña luz en esta vasta oscuridad, rió la sombra. Pero, ¿cuál es tu verdadero precio, Clara? ¿Cuánto estás dispuesta a perder por sus sueños? No lo sé. El grito brotó de sus labios, lleno de impotente desesperación. La sombra prosperaba en su duda, disfrutaba del conflicto, el aire se tornó pesado, pero de pronto, la luz empezó a crecer en intensidad, como si respondiera a su lucha interna.
Clara cerró los ojos, sintiendo cómo aquel resplandor se mezclaba con sus emociones, despertando recuerdos enterrados que nunca había querido tocar. ¿Vale más un sueño a tu madre? Y en ese instante, el horror la atravesó. Ella había estado luchando por sus amigos, pero también había una lucha más profunda. El deseo de recuperar a su madre, la única luz que había guiado su camino. ¿Por qué no puedo tener ambas cosas? Porque lo que realmente buscas podría destruirte, respondió la sombra, con una voz envolvente que la dejó helada. Abandonar lo que amas es parte del sacrificio. ¿Estás dispuesta a perder todo por un amor que quizás nunca regrese? La luz comenzó a abrirse, un portal hacia algo desconocido, mientras un viento gélido azotaba la habitación. Clara y sus amigos se miraron, las miradas llenas de determinación. Pero esa determinación era equilibrada por la angustia. ¿Qué decisión tomaremos?, preguntó Tomás, voz temblorosa pero firme. Quizá tengamos que arriesgarlo todo o quedarnos aquí atrapados, añadió Lía, y en sus ojos brilló un destello de miedo. Todo es parte de enfrentar nuestros fantasmas, murmuró Clara, sintiendo que el abismo no era solo su enemigo, sino la clave para liberarlo todo. Con cada paso que tomaban hacia la luz, la sombra se encogía, pero su risa resonaba como un eco lejano. ¿Serían capaces de enfrentar el mayor de los sacrificios? Mientras la luz brillaba aún más fuerte, un susurro hizo eco entre ellos, una última advertencia. La elección no es sencilla. La espera valdrá la pena un precio más alto de lo que creen. Antes de que pudieran responder, el abismo tembló, y la luz se desvaneció en un destello cegador, dejándolos en completa oscuridad. ¿Qué les esperaba en ese vacío de decisiones? El silencio era ensordecedor, y con el control de su destino perdido, solo el tiempo podría develar el verdadero costo de su valentía. La oscuridad pulsaba, vibrante y llena de vida maligna. Clara, Tomás, Lía y los demás, atrapados en un mar de sus propios miedos y secretos, sabían que había llegado el momento de poner fin a la pesadilla. Al fondo del abismo, la silueta de la sombra se dibujaba en el aire, como una promesa de terror eterno. Sin embargo, había algo diferente en esta ocasión. La luz, tenue pero resplandeciente, despertaba en su interior la fuerza necesaria para enfrentar el desenlace. Si tenemos que elegir, comenzó Clara, con el pulso acelerado pero la voz firme, no lo haremos por separado. Somos un equipo, y esto es algo que enfrentaremos juntos. Tanto nuestras luces como nuestras sombras. Los rostros de sus amigos se alzaron, la esperanza chispeando en sus ojos como una llama danzante, uniendo sus destinos en un solo tejido de valía y desesperación. Entonces no experimentaremos el sacrificio solo por uno, intervino Lía, apretando la mano de Clara con fuerza. Si vamos a perder, que sea todo, que se sacrifiquen nuestros secretos y nuestros miedos juntos. Vamos a liberarnos de esta oscuridad de una vez por todas. Todos asintieron, sintiendo como la complicidad les ardía en el pecho, una fuerza nueva que reemplazaba el miedo. La sombra, irritada, rugió, y el aire se volvió helado. ¿Creen que pueden desafiar las reglas que rigen este lugar? Nadie ha salido nunca de aquí sin un costo, y ahora tienen una elección que los aplastará. Pero ellos se mantuvieron firmes, la intención ardía en sus corazones. Con un grito de poder, Clara se adelantó. No, nadie tiene que morir. Nuestro sacrificio será compartir nuestros secretos, y solo entonces nos liberaremos. Nosotros elegimos. Las palabras se alzaron, resonando en el vacío oscuro. La sombra se detuvo, como si el impacto de su declaración fuese un golpe directo a su forma etérea. Sacrificio. Pero, ¿a qué costo?, preguntó la sombra, burlona, pero empezó a desvanecerse. Se sentía el cambio. La luz había cobrado fuerza, y así, juntos, el grupo comenzó a hablar, uno a uno, sus secretos fluyendo como ríos caudalosos hacia la oscuridad. Clara compartió sus miedos, su tristeza escondida tras la sonrisa. Tomás confesó su inseguridad y su carga por no haber salvado su propia familia. Lía reveló sus propios errores, aquellos que creía imperdonables. Cada palabra cargada de vulnerabilidad era como un destello luminoso en la noche oscura del abismo. La sombra comenzó a retorcerse, atrapada entre el poder de sus secretos y el brillo de la luz.
Las risas burlonas fueron reemplazadas por un grito agónico, como el ulular del viento desgarrando las paredes. La oscuridad empezó a desvanecerse con cada revelación, cada confesión, cada momento de aceptación. El grupo se unió más allá del miedo, sus almas brillaban en unos tonos que la sombra nunca había visto. No, gritó la sombra, expandiéndose en una lucha desesperada, pero cuando Clara puso la mano en el pecho de su amiga, todo se iluminó, y los secretos manaron en un torrente de esperanza. La sombra, una andanada de niebla y ruidos horripilantes, se desvaneció en gritos ahogados, y la oscuridad que había asediado a la comunidad por años quedó atrapada en un rincón, incapaz de devorarlos más. El aire se llenó de una calma repentina. Clara miró alrededor, con los ojos riendo entre lágrimas. Habían enfrentado el horror, habían vencido la oscuridad a través de la unión y la valentía. Se abrazaron, fuertes y felices, por primera vez sin carga. La casa tembló y comenzó a sanar, los ecos se desvanecían, como si la vida volviera a nacer en sus muros. Estamos realmente libres, musitó Tomás, la sonrisa aún vibrante de incredulidad. Sí, respondió Clara, abrazando, aliviada por el cambio. El futuro es nuestro ahora. Salieron al exterior, donde la tormenta había cesado y el cielo clareaba, mostrando una luz renovada que los llenaba de esperanza. En su pecho, una certeza firme, nunca más serían prisioneros de sus propios secretos. Cada uno tenía una historia, una carga, pero juntos enfrentaban lo que viniese, más fuertes que antes, regresaron a casa con el peso de la experiencia, con la certeza de que su comunidad era más fuerte y unida que nunca. Habían sobrepasado el miedo, y juntos harían frente a cualquier desafío que pudiera surgir. El ciclo se había roto, y su historia comenzaba de nuevo. Nunca olviden, la luz siempre puede vencer a la oscuridad, pero es la unión y la valentía de contar nuestros secretos lo que de verdad marca la diferencia. Recuerda, si has disfrutado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas, porque lo que viene está más intenso que esto. Dale like ahora, alimenta el algoritmo y haz que más personas se unan a nuestra comunidad. Llene la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Cómo crees que sus miedos influirán en sus futuros? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. Esto es solo el principio.